Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este lunes 26 de agosto, la Iglesia mira la vida de Santa Teresa de Jornet-Ibars, una mujer que se ha consagrado al servicio de los adultos mayores. Casas que han seguido todo su ejemplo están distribuidas en muchas regiones por el trabajo de estos adultos mayores, de los abuelos, con toda una entrega generosa en un servicio por los más adultos. Hoy reconoce en la Iglesia su vida. Y tomamos para esta lectura orante, los invito a que miren al evangelista Mateo en el capítulo 23, versículos del 13 al 22. Escuchemos con atención. En aquel momento Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo le hacen hijo de la condenación el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la luz del Espíritu. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué nos dice este texto hoy? Volvemos la mirada a capítulo 23 de Mateo, versículos del 13 al 22. ¿Qué expresión es la que introduce varias de estas ideas que nos trae hoy Jesús? Hace un llamado de atención contundente. ¿Cuál es? Hoy, como en distintos momentos, hace toda una fuerza de, como el Padre que llama la atención fuerte, pero con una expresión que lo utiliza 3 veces para 3 ideas que nos trae hoy en este contexto. ¿A qué se refiere el Señor? Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda lectura nos quedamos con un versículo, con una expresión que hoy nos haya hecho arder el corazón, y en la tercera lectura, como siempre, hacemos una síntesis. En este día comenzamos ya en el capítulo 23, un momento donde escuchamos a Cristo, a Jesús, hablar fuertemente. Fuerte, claro y contundente, digámoslo así. Fuerte, claro y contundente. ¿Por qué lo hace a este nivel ya? Porque estamos en el momento de la semana donde lo van a matar. Estamos en el templo de Jerusalén. Jesús le ha hablado a estos que se ha dirigido en distintos momentos. ¿Pero de qué les ha servido? Se han burlado de él, no han creído en él, muchos han dicho que es un Belcebú, se han atrevido a inclusive a decirle eso. Jesús los ha tratado con cariño, ha aceptado algunas invitaciones que fariseos y otros personajes grandes en Israel le han invitado, y les ha servido de motivo para llamarlos a que esto que hacen lo conviertan verdaderamente en un bien. Porque aquí tenemos que dejar algo claro para que comprendamos quiénes eran escribas y fariseos. Personajes importantes, laicos, los fariseos, otros eran sacerdotes, pero los principales de Israel, escribas, eran aquellos preparados en la Escritura, en la Torá, no solo los 5 primeros libros de la Biblia, sino en los profetas, en los otros escritos, en los salmos, en toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento se la conocían muy bien. Y fueron funciones que a través del tiempo y la historia se hicieron necesarias que unos laicos doctos, preparados en la palabra, aparecieran en unos momentos de la historia. En un momento, escribas
Cuando vinieron del destierro en año 530 y algo, cuando habían estado en Babilonia, llegaron y pudieron empezar con todo el movimiento de Ciro que les permitió volver a su tierra, y con Nehemías y con Esdras, pues necesitaban unos escribas que volvieran a enseñarle a su pueblo toda la Torá, ya otra vez en ese proceso de estar en la tierra. Y aparecieron los escribas. Después, en un momento fuerte de la historia, 180 años antes de Cristo, 170, con todo lo de Antíoco IV Epífanes, uno de estos reyes que siguieron después de que Alejandro Magno había gobernado muchas partes en el imperio griego, pues habían quedado unos personajes, entre ellos Antíoco. Le había hecho mucho daño a los israelitas porque quería llevarlos a la apostasía de su fe, casi que vivieran toda esa idolatría para ellos pagana, y entonces se tuvieron que parar fuerte, y vino todo el movimiento de Judas, Macabeos y los Macabeos, y vino toda una liberación de que el pueblo pudiera vivir su culto grandemente, y aparecieron unos laicos firmes para que no los fueran ejemplo, para que los hebreos no cayeran ante otras propuestas idólatras de otros pueblos. Es decir, fueron personajes que en un momento de la historia tuvieron un fin bueno por el cual nacieron. Entonces, lo primero que hay que decir, era un movimiento que Dios permitió porque se necesitó hombres valiosos, estudiosos, que dieran ejemplo. ¿Pero en qué terminó esto? Terminó en unos muy soberbios hombres que buscaban la alabanza humana, que habían vuelto la revelación de Dios y la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, los profetas, como ellos los sabios y perfectos fariseos separados, como ellos sí son cumplidores, pero les faltaba la misericordia y el amor. Y se olvidaron de todo esto, y cuando apareció Jesús, pues Jesús se les volvió como una piedra en el zapato a muchos de ellos, no a la mayoría, porque uno puede rescatar de allí pues a Nicodemo, a José de Arimatea, que sí creyeron en Jesús, pero muchos de ellos no. Entre los saduceos, que era otro grupo más aristocrático, y los fariseos. Hay un movimiento ahora de algunos que quieren rescatar mucho y darle otra buena fama a los fariseos, pero tristemente, la verdad es que muchos pues se hicieron, digamos así, dignos de que Jesús, después de que tanto los llamó a la conversión, después de que les habló, después de que aceptó sus invitaciones, en el último momento de su vida tuvo que hablarles fuerte, porque amor no quita conocimiento, porque verdaderamente Dios, que ama a los hijos, quiere llamarlos contundentemente, con una expresión que aparece hoy, la que les decía yo ahorita, que miraran qué expresión aparecía como en 3 momentos, y estos ayes de Jesús, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. El hilo conductor es, ustedes que son fariseos, es decir, son separados, se han preparado en la Torá, ¿por qué? Han hecho de algo que Dios permitió tan bello, que era para que llevaran al pueblo a honrar a Dios, pero el ejemplo de ellos, hacían muchas cosas para parecer buenos, pero resulta que no vivían en santidad como ellos decían. Y Jesús va a empezar a llamarles la atención sobre varios puntos. Aquí hoy tenemos 3. El primero tiene que ver con ellos cierran a los hombres el reino de los cielos. No entran ellos y no dejan entrar a los demás. Los fariseos eran para que sí, les mostraron un estilo de vida a los judíos, y los escribas les recordaran la Torá para que todos entraran en la relación con el Dios de Israel. Pero resulta que su ejemplo se volvió todo lo contrario. Llamados a ser ejemplo, muchas veces fueron antitestimonio. No entraban ellos y les enseñaban todo este orgullo y todas estas minucias a otros, que los volvían más arrogantes que ellos. Ese es el primer momento. El segundo es que recorrían mar y tierra para ser prosélitos. ¿Qué era un prosélito? Es decir, paganos que se convertían al judaísmo. Entonces termina diciéndoles Jesús, los hacían más dignos de condenación el doble que ustedes. Les enseñaban tan mal el camino de la salvación que no terminaban ni salvándose ellos ni dejando que los otros se salvaran, porque los volvían todo lo contrario a lo que un digno hebreo debía ser en el conocimiento de Dios. Esto es muy fuerte. Jesús les está hablando duro, porque ya los ha tratado con misericordia, y aquí les tiene que hablar duro para llamar la atención al corazón. Y el tercer caso es
habían vuelto un ritualismo, y en ese ritualismo habían tenido una doble moral, casi pues como que era más importante el oro del templo y no el templo que consagraba el oro, o la ofrenda que estaba en el altar y resulta que es el altar el que consagra la ofrenda. Como quien dice, ustedes miran otras cosas exteriores y no se dan cuenta del que verdaderamente santifica, que es la presencia de Dios en el templo, y han creado todo un ritualismo y toda una religión de cultos, pero vacíos, porque lo honraban con sus labios, su corazón estaba lejos de él, y santificaban y le daban más valor a lo exterior y no a la presencia de Dios real en el templo y a Dios en la vida de los hijos de Israel. Entonces Jesús aquí ubica las cosas como son. Entonces el hilo conductor que yo quiero que hoy miremos es: fueron necesarios. Dios permitió el nacimiento de estas corrientes en un momento de la historia de Israel para ser ejemplo. Y resulta que los que tenían que dar ejemplo se convirtieron en el antitestimonio más grande. Ustedes y yo también somos una historia de vida en Dios. Hemos sido llamados a vivir en su presencia. Aquí la gran invitación es a que nuestras actitudes y nuestro ser no haga que Dios tenga que decir, ay, como un dolor de corazón, por toda la bendición que debe ser nuestra vida delante de Él, y no se vaya a convertir en todo lo contrario. Y aquí el hilo conductor es la hipocresía del ser. Ellos se volvieron fachada, se volvieron algo muy exterior, pero perdieron la motivación interior que era la verdadera santidad en Dios. No un culto exterior que terminó siendo muy vacío. Entonces, que ustedes y yo, llamados a la santidad, no nos volvamos algo muy distinto de la intencionalidad básica para la cual Dios nos llamó a esta existencia. Para amarlo, para conocerlo, para vivir en su gracia, en justicia, en misericordia, en verdad, y no en mentiras, porque esta hipocresía es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Su vida se convirtió en una mentira. Y es un llamado fuerte, y es llamado también para nosotros hoy, y para toda la iglesia en general. Para mí el primero, a vivir en verdad, no en hipocresía, a vivir en verdad, no en falsedad, a vivir en el anhelo de honrar a Dios con la íntima intención de la humildad, del servicio, del amor, de aprender de Jesús. ¿Cuántos no escucharon ellos a Jesús? ¿Cuántos no? Muchos. Pero empezaron muchos a perseguirlos. Unos creyeron, vuelvo y repito, José de Arimatea, Nicodemo y otros. Pero un bloque fuerte de estos escribas y fariseos se pararon en la raya porque tenían un corazón duro. Y cuando Cristo les habló más fuerte, pues se los ganó más de enemigos. Tristemente así fue. No porque Jesús quisiera eso. Jesús habló con la intencionalidad de mostrarles que eso que ellos estaban haciendo era muy bello en el sentido del primer movimiento que se dio en Israel para que ellos dieran ejemplo, pero que no lo vivían. Y hoy entonces la palabra nos invita a ustedes y a mí. Dios nos ha llamado a la santidad y ya más que fariseos separados somos hijos, somos templos de Dios. Nuestra vida verdaderamente está consagrada a Él. Lo que hacemos, pensamos y decimos es con la intención de honrarlo. O se ha vuelto algo muy exterior y hoy tendríamos que escuchar un llamado de dolor de Dios. Ay, cuánto me dueles por esto y esto y esto. Porque nuestra vida puede volver algo muy distinto de la intención primera para la cual hemos venido a esta vida. Amar, honrar y servir a Dios nuestro Señor. Que podamos revisar este camino. Que estos ayes, este ay de ustedes, escribas y fariseos, sea como un llamado tierno, que sea fuerte en el sentido de, es un Dios que a veces tiene que utilizar expresiones para decirles, es que los quiero tanto que los estoy hablando duro para que abran los ojos. Es el amor que corrige. En ese sentido, pues, bueno, no sé si la expresión da tiernos, es una forma del Padre que habla y que corrige. Este mismo Padre que corrige, y cuando ve que el Hijo vuelve, ahí viene el abrazo y viene la fuerza de Dios. Aunque tenemos la imagen del Padre del Hijo pródigo que viene y abre los brazos, ese también es Dios. Pero cuando se llega un momento en que no se quiere, hay obstinación, esa es la palabra para estos personajes, que por aprender por contraste en nuestro corazón no haya obstinación, de no querer, de no escuchar,
y definitivamente hacer todo lo contrario para la cual fuimos creados, para conocer y amar a Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este llamado fuerte al corazón. Permítenos hoy escuchar esta voz tuya. Y si te hemos causado dolor, ay de un dolor al corazón del Padre, a ti Jesús como nuestro Redentor y a ti Espíritu Santo como nuestro santificador, te pedimos perdón y te pedimos que podamos abrir el corazón, el oído, los ojos a una conversión sincera, que nos duela con lágrimas, con dolor de corazón, apartarnos de ti y que lejos de nuestros corazones la obstinación y la impenitencia. Podamos antes, por el contrario, la transformación para glorificarte y amarte todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Qué propósito o acción viene con esta contundente palabra hoy a su corazón y al mío? ¿A qué nos mueve? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.